En la última secuencia de una famosa película, La perdida Arca de la Alianza, la caja que en tiempos contuviera los 10 mandamientos, queda embalada y abandonada en los sótanos de un almacén. ¿Y si la versión de Hollywood reflejara fielmente la realidad? Eso significaría que oculta en algún sitio existe una prueba tangible del relato que la Biblia denomina el Éxodo, la liberación de los israelitas de Egipto, guiados por el profeta Moisés. Pues aquí mismo, en este edificio, se conserva una imagen de oro de 3.500 años de antigüedad, realizada tal vez por un testigo del Éxodo bíblico, de la perdida Arca de la Alianza. Y la gente del museo no lo sabe. El Éxodo. Durante milenios, la imaginación humana ha estado cautivada por la epopeya bíblica. ¿Pero de verdad tuvo lugar? Con respecto al Éxodo, no tenemos pruebas de que sucediera, y sí bastantes pruebas de que no sucedió, de que se lo inventaron. Under 150 feet of sand and rock, they discovered the ancient tomb of Mentemhet. Algo tuvo que suceder. No sabría explicar qué ocurrió, pero conformó la antigua identidad de Israel, de modo que no puedo rechazarlo considerándolo un cuento de hadas. In the famed Valley of the Kings, where 60 Egyptian pharaohs were buried midst a splendor the world has never equaled, archaeologists... ¿Qué puedes desenterrar que vaya a demostrar el Éxodo? ¿Qué habría que hallar para demostrar el Éxodo? La historia del Éxodo es el mismísimo núcleo del cristianismo, el judaísmo y el islam. Durante miles de años, los creyentes lo han considerado un hecho histórico. Pero durante las últimas décadas, los estudiosos lo han calificado de cuento de hadas. Soy James Cameron y conozco a un cineasta que hace casi un decenio emprendió la misión de responder a una pregunta que ya tiene 3.000 años. ¿El Éxodo es en realidad o ficción? Se llama Sinka Jakobovich y ha sido galardonado con 2 Emmys de periodismo de investigación. Afirma que los investigadores han pasado por alto la prueba arqueológica que está oculta a la vista de todos. Y lo que es más, parece que ha cumplido su misión, ensamblando las piezas perdidas hace mucho tiempo del misterio arqueológico supremo. ¿Cómo lo hicimos? Recurriendo a expertos en diversas disciplinas, que raramente, si es que alguna vez lo hacen, hablan entre sí. Ninguno de ellos suscribe totalmente nuestro enfoque de la historia, pero muchos poseen piezas fundamentales del rompecabezas y lo que ha surgido supondrá un reto aún para los más escépticos. Pero antes de mostrarles las evidencias, narremos la historia, desde el principio. El relato bíblico comienza cuando el patriarca hebreo Jacob huye de la sequía que asola Canaán, en el Israel actual, y emigra a la tierra de la abundancia, el país de las pirámides, el antiguo Egipto.
Allí, el clan de Jacob, los futuros israelitas, prosperan en su nuevo entorno. De hecho, José, hijo de Jacob, llegó a ser tan poderoso como los propios monarcas de Egipto, los faraones. Y aún así, tras la muerte de José, su pueblo se ve esclavizado por los egipcios reinantes. Más de un siglo después, los egipcios, temiendo una revuelta, decretaron ahogar a todos los recién nacidos varones israelíes. Fue por aquel entonces cuando nació el retataranieto de Jacob. Para salvarlo de la muerte, el niño fue ocultado entre los juncos, donde lo encontró la hija del faraón. La princesa lo adoptó y lo llamó Moisés. Cuando Moisés creció, se puso de parte de sus hermanos oprimidos y huyó al desierto. 60 años después, regresó para proferir el inolvidable grito: «Deja ir a mi pueblo». 10 veces el faraón dijo no a Moisés. Y 10 veces Dios castigó a Egipto con catastróficas plagas, matando por último a todos los primogénitos varones egipcios. Finalmente, el faraón dejó ir a los israelitas, pero después se arrepintió y persiguió a Moisés y a sus seguidores hasta la orilla del mar. Parecía que los israelíes estaban atrapados. Pero entonces aconteció lo imposible. El mar se abrió y los israelitas lo cruzaron sanos y salvos. A continuación, Moisés condujo a sus partidarios al monte Sinaí, donde recibió los 10 mandamientos, las leyes sagradas que llevarían consigo a la tierra de promisión. La mayoría de los especialistas opina que esta historia es una leyenda, así que aunque la prueba está delante de sus narices, la ignoran. El ejemplo más espectacular tuvo lugar en 1947, cuando el arqueólogo Henri Chevrier halló los fragmentos de un monumento de piedra, una estela, datada en tiempos del faraón Ahmosis I, en torno al año 1500 antes de nuestra era. Por increíble que parezca, la estela de Ahmosis está cubierta de inscripciones jeroglíficas que reflejan el relato bíblico. Hoy yace abandonada en un sótano del Museo del Cairo, y todos nuestros intentos de acceder a ella han sido infructuosos. Por lo tanto, usando la descripción publicada por Chevrier, reconstruimos la estela y recurrimos a uno de los egiptólogos más destacados del mundo para que la comentase. Se trata de una estela muy interesante, datada en el reinado de Ahmosis I, que relata una tremenda catástrofe que tuvo lugar en Egipto. No tenemos del todo claro en qué consistió, pero conllevó lluvia, truenos y relámpagos, y una tormenta tan violenta que resulta rara en el nordeste africano, que es una región seca. Me parece muy curioso que la tradición bíblica conserve el recuerdo de unas plagas relacionadas con cataclismos climáticos, y precisamente de aquellos tiempos procede esta curiosa estela. Esta curiosa estela podría ser de hecho la clave del enigma del Éxodo. Examinémosla más de cerca. Según la Biblia, en tiempos del Éxodo se produjo una fuerte tormenta. La estela de Ahmosis I también habla de una gran tormenta. La Biblia dice que la oscuridad se hizo sobre Egipto. El monumento dice que Egipto quedó envuelto por las tinieblas. La estela dice también algo inusitado. Aunque los egipcios adoraban a numerosas deidades, en esta estela pone que la tormenta y la oscuridad tuvieron lugar cuando Dios, en singular, manifestó su poder. La Biblia describe al faraón, pero no dice cómo se llama. Gracias a esta estela, ya conocemos su nombre: Ahmosis. Y ahora que ya sabemos quién es, quizás sea hora de ir a conocerlo.
Estamos en el Museo del Cairo. Alberga las momias más famosas que jamás se hayan desenterrado. Hemos venido en busca del faraón Ahmosis, el hombre que, según creemos, es el faraón del Éxodo. Al principio no conseguíamos encontrarlo, pero sí dimos con su padre, Sekenenre Tao. Si estamos en lo cierto, este es uno de los faraones que oprimieron a los israelíes. Según la mayoría de los expertos, su cráneo fue aplastado por las hachas de sus enemigos. Tal vez esos enemigos fueran los israelitas, que destrozaron su momia al emprender su éxodo. Continuamos con nuestra búsqueda de Ahmosis. Resultó difícil localizarlo, ya que digamos que se había traspapelado. Pero sí que nos topamos con una de sus esposas, bajo un montón de porquería en uno de los talleres del museo. Hi, is it possible to reveal the wife of Ahmose? Absolutely. Just don't move it without supporting you. Según nuestras estimaciones, este féretro de cristal más bien descuidado contiene la momia de una mujer cuyo marido pugnó con Moisés y se resistió al mismísimo Dios. Por fin dimos con el faraón Ahmosis. Aquí está el hombre que se enfrentó con Moisés. Es posible que el padre de Ahmosis se acordase del príncipe israelí con el que se había criado, y cuando puso a su hijo su nombre egipcio Ahmosis, la luna ha nacido, escogiera el nombre por hacer un juego de palabras. En hebreo, Ahmosis significa el hermano de Moisés. En la historia, el faraón Ahmosis es célebre por haber expulsado de Egipto a una nación extranjera, en torno al año 1500 antes de nuestra era. En aquella época, Egipto estaba dominado por un pueblo al que los antiguos denominaban Hicsos. Hasta tiempos recientes, poco se sabía acerca de los Hicsos. Hasta que, en los años 60 del siglo XX, su antigua capital, Avaris, se descubrió al norte del Cairo. Nunca se le ha permitido a nadie filmar en Avaris. Para llegar allí, necesitábamos la cooperación de las autoridades egipcias. Les preocupa que, dada la delicada situación de Oriente Medio, el descubrimiento de artefactos bíblicos respalde las reivindicaciones territoriales del moderno Estado de Israel. A resultas de ello, el éxodo es un tema espinoso en el Egipto de hoy. De modo que no hicimos mención alguna de Moisés y recalcamos que lo que nos interesaba era el faraón Ahmosis I y los Hicsos a los que desalojó de Egipto. Al cabo de meses de negociaciones, por fin recibimos permiso para rodar en Avaris. Esta es Avaris, una ciudad amurallada dominada por varios palacios. Hace 3500 años estaba rodeada por ramales del Nilo. Avaris fue descubierta por el profesor Manfred Wittak de la Universidad de Viena. Aunque hoy en día solo están a la vista unas pocas hectáreas, parece ser que en tiempos antiguos Avaris dominó la región. Avaris era en sí mucho más extensa. Tenía 250 hectáreas, así que de aquí hacia el este se extendía unos 2 kilómetros y de aquí a los bancales del sur hasta 1 kilómetro. En el periodo Hicso, esta era una de las residencias principales de los faraones egipcios. La historia egipcia dice expresamente que los Hicsos que gobernaron la poderosa Avaris eran semitas, como los israelíes,
y que se marcharon en un éxodo multitudinario, denominado la expulsión de los Hicsos. En la Biblia tenemos la historia de los semitas que abandonan Egipto y se dirigen hacia el este de Egipto. Al mismo tiempo, independientemente de la Biblia, tenemos un relato acerca de los Hicsos expulsados de Egipto. Creo que sin duda alguna ambas narraciones están relacionadas, que están describiendo el mismo acontecimiento desde puntos de vista diferentes. Si la expulsión de los Hicsos y el éxodo bíblico son verdaderamente el mismo suceso, quizá podamos encontrar la tan buscada prueba de que el éxodo bíblico se produjo durante el periodo Hicso. Pero la mayor parte de los estudiosos dice que los Hicsos no pueden identificarse con israelitas, ya que estos salieron de Egipto, siglos antes del nacimiento de Moisés. Estos eruditos dicen asimismo que la cronología del antiguo Egipto no puede distorsionarse. Puedes jugar con las fechas de los egipcios, desplazarlas 10 años arriba o abajo, pero no puedes desplazarlas 50 o 100 años. Eso no es posible, y aún así mucha gente trata de hacerlo. Intenta ajustar la cronología para que cuadre con su idea preconcebida de la historia bíblica, y eso no puede hacerse. Pero quizá debamos hacerlo. ¿Y si los especialistas están situando el éxodo en un periodo erróneo? Imaginen la confusión si, en el futuro, los investigadores fecharan la Segunda Guerra Mundial en los años 90 del siglo XX. Jamás encontrarán pruebas de que realmente tuvo lugar. Actualmente, la mayoría de los expertos datan el éxodo en torno a 1270 antes de nuestra era, durante el reinado de Ramsés II. Pero algunos están comenzando a romper ese consenso. La Biblia nos da informaciones que podrían situar el éxodo unos 480 años antes de los primeros años del reinado de Salomón, es decir, a mediados del siglo XV a.C. Los cálculos del profesor Bimson trasladan el éxodo hasta en torno al año 1470 antes de nuestra era, a menos de un siglo de diferencia de las fechas en que tradicionalmente se data la expulsión de los Hicsos. Se encuentran demasiado próximos como para considerarse una coincidencia, con que tenemos una nueva datación para el éxodo. Alrededor del año 1500 antes de nuestra era. Los Hicsos y la expulsión de los Hicsos es a lo que nos referimos al hablar del éxodo. De acuerdo. Nuestra nueva fecha para el éxodo es 1500 antes de nuestra era. Y sabemos por la Biblia que los israelitas llegaron a Egipto unos 200 años antes de su éxodo. En el original hebreo, la Biblia llama a los israelíes el pueblo de Dios, o amo, Israel. Si acertamos con nuestras fechas, debería haber pruebas arqueológicas de la llegada de aquellos amo en torno a 1700 antes de nuestra era. A 400 kilómetros al sur de Avaris se encuentra la tumba de Beni Hasan. Data de 1700 antes de nuestra era. Dado que nadie ha buscado pruebas del éxodo en este periodo, el sepulcro jamás se ha relacionado con la historia bíblica. Pese a ello, hay una pintura mural perfectamente conservada que refleja una antigua migración a Egipto desde la región del Israel actual. Como en la Biblia, en la escena aparecen semitas barbados, a lomos de burros, llevando a sus familias y sus rebaños a Egipto. Como los israelíes bíblicos visten túnicas multicolores. La inscripción jeroglífica de este muro llama a esta gente los amo, el pueblo de Dios. Buscando el lugar preciso, en el momento preciso, somos los primeros en reconocer una veraz instantánea de la migración de los israelitas bíblicos a Egipto. Según dice la Biblia, a su llegada,
un israelí se aupó a los más altos niveles del poder egipcio. Se llamaba José, hijo de Jacob, y llegó a ser tal su poder que llevaba en el dedo el sello de la autoridad real. Descubrir el sello de José en Avaris probaría que los israelitas llegaron aquí exactamente cuando predice nuestra cronología. Pero sería como encontrar una aguja en un pajar arqueológico de 3.700 años. Lo sorprendente es que el diminuto sello apareció precisamente en el estrato arqueológico que pronosticamos. De hecho, el profesor Manfred Vitak halló nada menos que 9 de los sellos usados por los funcionarios áulicos de José. En ellos está inscrito el nombre hebreo Jacob, el padre de José. Es muy extraño encontrar 9 sellos con el nombre Jacob grabado. Es un nombre bíblico, por cierto. Originalmente debía de estar montado en un anillo y se llevaba en el dedo. Y esto nos plantea un nuevo enigma. ¿De verdad es un enigma? No si usamos la cronología. Se trata del único caso en el que aparece un nombre hebreo en un sello real egipcio. Relaciona directamente a Avaris con la Biblia. Pero el profesor Vitak se guarda de utilizar la cronología bíblica. Se halla bajo la vigilancia constante del Consejo de Antigüedades Egipcias, que ha vedado el acceso público a Avaris. Teóricamente, por razones de conservación, el profesor Vitak se ve obligado a cubrir sus excavaciones tras cada campaña anual. A continuación, los agricultores de la región aran, siembran y cultivan las tierras. Nadie habría sospechado que bajo estos campos yacía un tesoro arqueológico que demuestra el éxodo bíblico. Ya que habíamos encontrado pruebas palpables de la llegada de los israelitas a Egipto y de su ascenso al poder, continuamos buscando evidencias de su caída y de la reducción a la esclavitud que los condujo al éxodo. En busca de tales indicios tuvimos que viajar a un lugar llamado Serabit el Hadim, situado a 400 kilómetros al sur del delta del Nilo, en pleno desierto del Sinaí. Durante milenios, los egipcios explotaron minas de turquesas en esta región. A menudo se servían de mano de obra esclava. Los antiguos yacimientos de turquesas quedan apartados de las trilladas rutas turísticas. Los únicos que saben orientarse en esta zona son los beduinos, que continúan viviendo al pie de las minas. Llegamos, presentamos nuestros respetos al jeque y reclutamos a uno de sus hijos para que nos guiara. Supimos de este lugar gracias a unos antiguos documentos editados en ciertas publicaciones de escasa difusión. Vinimos en busca de pruebas de la existencia de los esclavos a los que Moisés liberó. Pero aunque dimos con indicios de la presencia de esclavos, ¿cómo podíamos estar seguros de que eran israelíes? La Biblia nos aporta 2 pistas. La primera, que los seguidores de Moisés no usaban la escritura jeroglífica como los egipcios. En cambio, la tradición bíblica nos informa de que utilizaban un tipo primitivo de escritura alfabética. Además, los israelitas no adoraban a los dioses egipcios, sino a un Dios único, al que la Biblia llamaba El. Para confirmar nuestra nueva cronología bíblica,
Necesitábamos encontrar inscripciones alfabéticas, grabadas en piedra por los esclavos hace unos 3.500 años. Ni en sueños habríamos imaginado que también mencionarían al Dios bíblico, Él. Y claro está, sí que hay epigramas realizados por los esclavos, y uno de ellos da testimonio de un ruego de hace 3.500 años. Él, sálvame. Esta es la escritura de un esclavo que trabajó en esta mina. Aún se pueden ver las marcas del escoplo, dejadas por los trabajos forzados realizados por el autor de la inscripción. Y escribió su súplica a Dios diciendo: ayúdame, no me olvides. Aquí, en el lugar donde trabajaba y dormía y seguramente murió. Y representa un momento increíble de la historia humana. No solo es el primer epigrama que deja constancia del nombre bíblico Él, sino que además se trata de la inscripción alfabética más antigua, o quizá de la segunda más antigua. Se trata de la base de la que surgieron el hebreo, el arameo, el griego, el latín, el inglés, el árabe. Todos ellos se basan en esta escritura. Resulta increíble que, al cabo de tantos años, estemos aquí para dar testimonio del lamento de este hombre. La estela de Ahmosis, las pinturas de la tumba de Beni Hasan, el sello regio de José y las inscripciones de los esclavos israelitas, todo ello parece indicar que alrededor del año 1500 antes de nuestra era tuvo lugar el éxodo de Moisés. Si nuestra datación es correcta, debemos tener en cuenta otro factor. En torno a 1500 antes de nuestra era, las gentes que habitaban la zona mediterránea experimentaron uno de los mayores cataclismos de la historia, una erupción volcánica en la isla de Santorini, en la Grecia moderna. Esta erupción podría ser otra pista crucial para descifrar el éxodo bíblico. Esta es la isla de Santorini, situada en el Mediterráneo, a 700 kilómetros de la costa egipcia. Es literalmente el cráter de un volcán. Hace unos 3.500 años, Santorini fue destruida por una de las peores erupciones volcánicas de la historia humana. Cuando erupcionó, el volcán acabó con la civilización minoica que había medrado aquí. Produjo una nube de cenizas de unos 40 kilómetros de altura por 200 de diámetro. El sonido de la erupción circundó la Tierra entre 10 y 12 veces. Para que nos hagamos una idea, una erupción como la de Santorini sería cientos de miles de veces más potente, más explosiva que la bomba atómica que se arrojó sobre Hiroshima. La energía de esa erupción fue tan inmensa que tuvieron lugar grandes explosiones y se oiría... La gente lo oyó a centenares de kilómetros a la redonda. Se produjeron terremotos, seguramente de magnitud 3, 4, quizá incluso 5 o más, que se sucedieron con suma rapidez. Y estoy segura de que a la gente que vivía en la región debió de parecerle el fin del mundo. Con que quizá las catástrofes descritas por la Biblia, como las plagas, la oscuridad y la separación de las aguas, guardan alguna relación con la erupción de Santorini. Pero como todo cuanto tiene que ver con el Éxodo, fechar la erupción de Santorini en 1500 antes de nuestra era puede ser controvertido. Se ha discutido acerca de las fechas de la erupción del Santorini. Los vulcanólogos y los geólogos datan la erupción en torno a 1600 a.C., mientras que los arqueólogos tienden a hacerlo en torno a 1500 a.C. Al profesor Vitak, que excava en Avaris, no le cabe duda alguna de que puede fechar la erupción de Santorini precisamente en el momento en que situamos el Éxodo. Aquí aparece por primera vez piedra pómez procedente de la erupción de Santorini.
Por lo tanto, desde el punto de vista arqueológico, parece más bien que la erupción tuvo lugar a principios de la 18ª dinastía, es decir, en torno a 1500 antes de nuestra era. La máquina cronológica de Jakobovich ya ha sincronizado a un faraón llamado Ahmosis, la expulsión de los Hyksos, el éxodo y la erupción de Santorini. Parece que por fin se ha descifrado el código del éxodo. Si Jakobovich está en lo cierto, ya podemos dar explicación a la base científica que subyace en el relato bíblico. Podemos incluso esclarecer la causa del mayor milagro de todos, la separación de las aguas del Mar Rojo. Así podemos trazar un mapa bíblico y descubrir el auténtico monte Sinaí, donde la historia del Éxodo alcanzó su clímax, cuando Moisés recibió los 10 mandamientos y los guardó en la hoy perdida Arca de la Alianza. Comencemos por las plagas, las catástrofes bíblicas que asolaron Egipto porque el faraón no permitía que los esclavos israelíes se marcharan. Hasta ahora, nadie ha dado con una justificación científica integral para las 10 plagas. La respuesta comenzó a cobrar forma para nosotros cuando volvimos sobre la estela de Ahmosis y descubrimos una sorprendente concordancia con el texto bíblico. La Biblia dice que el Dios de Israel juzgó a los dioses de Egipto. Y la estela nos confirma que las estatuas de los dioses de Egipto se desplomaron. Se sabe que los terremotos van aparejados a las erupciones volcánicas como la de Santorini. Parece que tanto la estela como la Biblia describen las consecuencias de un seísmo. O, para ser exactos, lo que los científicos hoy denominan una tormenta sísmica. Las tormentas sísmicas son secuencias de grandes terremotos que se extienden por áreas extensas. Y los mejores ejemplos son los del Mediterráneo oriental, donde tenemos pruebas históricas y arqueológicas muy antiguas. Y resulta que la historia bíblica se desarrolla en una zona sísmica. El delta del Nilo, donde la Biblia dice que tiene lugar el Éxodo, es una región cruzada por varias fallas. Al este, la falla del Valle del Gran Rift, que separa las placas continentales asiática y africana. Atraviesa el Mar de Galilea, el Mar Muerto y el Mar Rojo, hasta llegar a África. Por añadidura hay otra falla que transcurre por el moderno Canal de Suez y otra más a lo largo del delta del Nilo, bajo la antigua ciudad de Avaris. Asimismo, a 700 kilómetros al oeste, la falla que divide las plataformas continentales africana y europea pasa prácticamente por debajo de Santorini. ¿Pero qué tienen que ver los terremotos con las plagas bíblicas? Bueno, comencemos por la primera plaga. Un terremoto no puede elucidar qué hizo Moisés para que las aguas del Nilo de repente se transformaran en sangre, ¿verdad? Pues lo cierto es que sí. Cuando provocan escapes de gas. Y no hace falta remontarse a hace 3.500 años para demostrarlo. En 1984, en el lago Monum, y en 1986 en el lago Nyos, ambos en Camerún, las dulces y claras aguas lacustres de pronto se tiñeron de rojo sangre. El misterio quedó resuelto cuando el profesor George Kling puso en claro el fenómeno, al relacionarlo con un escape de gas subterráneo. Lo que ocurrió es que las aguas del fondo contenían una concentración muy alta de hierro disuelto.
Y cuando se liberó el gas, el hierro de las aguas profundas emergió a la superficie, entró en contacto con el oxígeno y se formó hidróxido de hierro. En resumidas cuentas, herrumbre, lo mismo que ocurre con los coches, y ese orín es lo que originó ese color rojo, ese color pardo en la superficie del lago. En lo tocante a las plagas bíblicas a lo largo del delta del Nilo, hay muchos elementos presentes que podrían indicar una acumulación de gas. De modo que puede suceder que el gas subterráneo se encuentre atrapado en bolsas y los terremotos que se producen a lo largo de la falla liberen ese gas. Y dependiendo del tipo de aguas que atraviese ese gas, esas aguas podrían llegar a colorearse de rojo. Si el Nilo se tornó rojo sangre a resultas de un escape de gas, podría haberse desencadenado la serie de acontecimientos descritos en la Biblia. Lo primero que sucede en tales circunstancias es que el agua se ve privada de oxígeno y todos los seres vivos mueren. Entonces, los peces flotan en las aguas contaminadas y se pudren al sol. Las únicas que no mueren son las ranas. A diferencia de los peces, pueden salir a la orilla. Y resulta que la segunda plaga bíblica son las ranas. A continuación, la carencia de agua limpia conduce a los piojos, las moscas y las epidemias bacterianas entre los seres humanos y los animales domésticos. No es de extrañar que la tercera plaga bíblica sean los piojos. La cuarta son las moscas. Y la quinta, una epidemia. La sexta plaga es un sarpullido que cause tumores apostemados en los hombres y en las bestias. ¿Es posible que una fuga de gas provocada por un terremoto explique esta clase de brote? Retrotraigámonos al desastre que tuvo lugar en 1986 en el lago Nyos de Camerún. Por aquel entonces, los habitantes de las orillas del lago padecieron unos extraños forúnculos y escozores. El dióxido de carbono mezclado con el aire indujo a la gente una especie de coma, reduciendo la circulación sanguínea en la piel y causando los sarpullidos que la Biblia describe como la sexta plaga. A pesar de las 6 primeras plagas, según la Biblia, el faraón siguió negándose a liberar a los esclavos israelíes, por lo que Egipto fue atacado por la séptima plaga, el granizo. Y fue una granizada muy poco habitual, ya que cayeron hielo y fuego mezclados. Aún hoy en día, los rabinos enseñan que la descripción de la Biblia no es una mera metáfora. La séptima plaga fue el granizo, pero la Biblia describe la granizada de un modo inusitado. El granizo cayó mezclado con aish, con fuego. La idea es que el fuego y el hielo se entremezclaron, coexistieron. Después, la Biblia dice que Dios obró un milagro dentro de un milagro, tomando unos elementos opuestos en la naturaleza y haciendo que coexistieran. Aunque parezca increíble, hay un papiro egipcio que narra exactamente los mismos acontecimientos. Se llama Papiro de Ipuwer o de Leiden y según muchos estudiosos data del periodo Ixo. El papiro de Ipuwer dice expresamente que Egipto sufrió el embate de una extraña granizada en la que cayeron hielo y fuego entremezclados. Ya hemos colocado otra pieza del rompecabezas. Ahora parece quedar claro que la Biblia y los textos egipcios describen lo que los científicos llaman lapilli acrecional, granizo volcánico, que solo podía proceder de la erupción volcánica de Santorini provocada por un seísmo. Cuando la nube de cenizas alcanza una gran altura en la estratosfera, lo que ocurre en resumidas cuentas es que tienes humedad en la atmósfera. También tienes una gran cantidad de vapor de agua en la propia nube, de modo que pequeños fragmentos de cenizas y cristales llegan a formar un núcleo, algo muy similar a una piedra de granizo. En otras palabras, Egipto padeció una lluvia de fuego y hielo, tal y como cuenta la Biblia. Parece que los terremotos y las erupciones volcánicas y gaseosas subsiguientes explican nítidamente las 7 primeras plagas bíblicas.
También esclarecen la octava plaga, las langostas. Las langostas migran en enjambres. Puede haber entre 40 y 80 millones de ejemplares adultos por kilómetro cuadrado. El frío provoca una caída de su temperatura corporal, lo que las obliga a aterrizar en masa. La granizada volcánica y los trastornos climáticos causados por la erupción de Santorini podrían haber obligado a las grandes nubes de langostas, tan comunes en esta región del globo, a posarse inopinadamente en Egipto. Al cesar la tormenta sísmica, la temperatura ascendió, y con ella las langostas. Exactamente como dice el relato bíblico. Ya aterrorizados por la tormenta sísmica y sus consecuencias, los egipcios iban a experimentar la última fase de la erupción de Santorini, o lo que la Biblia llama la plaga número 9, la oscuridad. Posiblemente sucediera así. Durante los meses previos a la erupción, la actividad sísmica de todo el Mediterráneo oriental provocó que la placa continental europea friccionase sobre la placa africana. El agua marina comenzó a bullir y borbotear a través del magma. A su vez, esto hizo que aumentase la presión y erupcionara a través de los puntos débiles de la superficie, desencadenando varias erupciones menores, lo cual condujo a una gran explosión. Al llegar la erupción final, produjo una nube de cenizas de casi 40 kilómetros de altura por 200 de diámetro. Cuando la nube alcanzó el delta del Nilo, envolvió a los egipcios en lo que la Biblia llama unas tinieblas tales que cualquiera las palpe. En cuestión de pocos minutos, se ven inmersos en un mundo oscuro. Las cenizas llueven a su alrededor, no ven nada, les cuesta trabajo respirar, el sol ha desaparecido, sobre ellos solo hay negrura y no tienen ni idea de qué va a ocurrir a continuación. El descubrimiento de piedra pómez procedente de Santorini en Avaris parece demostrar la llegada de la nube de cenizas a Egipto y explica el relato bíblico de la prolongada oscuridad. Habrá quienes arguyan que la piedra pómez flota y que las olas podrían haberla llevado hasta Egipto y las mareas haberla depositado en la costa. Así que recurrimos al profesor Jim Daniel Stanley del Smithsonian Institute, que realizó el descubrimiento definitivo. Halló cenizas de Santorini en el delta del Nilo. Solo podía haber llegado en la nube de ceniza que sumió a Egipto en las tinieblas bíblicas. Teníamos que examinar entre 10 o 20.000 granos de arena para encontrar una sola partícula de ceniza. Así que descubrimos un total de 40 partículas de ceniza. No todas las cenizas tienen el mismo aspecto. La ceniza tiene su huella digital. Las partículas de ceniza que hallamos en el norte y en el nordeste del delta del Nilo son partículas que llegaron procedentes de Santorini. Caben pocas dudas de que el relato del Éxodo y las descripciones del evento procedentes de Egipto, el polvo volcánico llegado a Egipto y los estudios geológicos que nos permiten ver, tocar, palpar y datar el polvo volcánico del Nilo, nos hablan de un mismo y tremendo suceso volcánico. La última plaga tuvo lugar a medianoche, tras la ceremonia que Moisés había ordenado realizar a los israelíes y que acabaría siendo conocida como Cena de Pascua. Mientras los israelitas celebraban el ritual de Pascua, los egipcios dormían. Y fue entonces cuando sucedió. Todos los primogénitos egipcios murieron. Todas las casas se vieron afectadas. Nadie ha sido capaz de ofrecer una explicación científica plausible para la muerte de los primogénitos. Hasta ahora. Según nuestra teoría, en este punto de la serie de acontecimientos que había comenzado 6 meses antes, la fuga de gas que había desencadenado la serie de plagas que se habían sucedido por fin entró en erupción. El dióxido de carbono
debió de filtrarse a la superficie, y dado que es más pesado que el aire, mataría a los animales y a la gente que dormía antes de disiparse y volverse inocuo en la atmósfera. En caso de que les parezca una mera conjetura, tengan esto en cuenta. Así es como sucedió exactamente en 1986 en el lago Nyos de Camerún. La fatídica noche del 21 de agosto, los habitantes del lago Nyos se acostaron. No podían imaginarse que el dióxido de carbono, que había teñido el lago de rojo sangre, estaba alcanzando su punto crítico. Mientras los moradores de Nyos dormían, la capa superficial del lago contenía el dióxido de carbono como el tapón de una botella de gaseosa. Pero entonces, la tierra tembló y tuvo lugar un corrimiento de tierras que arrojó rocas al agua, perturbando la presión superficial y liberando el gas. El gas subió a la superficie y, como un monstruo extraterrestre, emergió del agua. Al formarse gotas en el gas, pasó de ser invisible a convertirse en una bruma visible. A continuación, la niebla se desplazó sobre el agua y sobre la tierra, asfixiando a todos a su paso. Y tan repentinamente como apareció, desapareció, disolviéndose ya inofensiva en la atmósfera. Al día siguiente, cuando despertaron quienes habían dormido en cotas más altas, encontraron a unas 1.800 personas muertas. Cientos de cabezas de ganado y animales pequeños también perecieron. A su alrededor reinaba un silencio sepulcral. Allí estaba sentada entre los muertos. En casa de algunos de ellos, fuera había animales tendidos por todas partes, vacas, perros, de todo. En mi familia éramos 56, pero 53 murieron. Tras la muerte de los primogénitos, el faraón acabó por transigir, permitiendo a Moisés que sacara a su pueblo de Egipto. Según la Biblia, lo que hizo rendirse al faraón fue lo selectivo de las muertes, el hecho de que solo fallecieran los primogénitos. Esta selectividad fue lo que le demostró que había sido obra del propio Dios. ¿Qué razón podemos dar a esto? Pues los primogénitos egipcios gozaban de una posición privilegiada. Eran los herederos del trono, de las propiedades, de los títulos y mucho más. Dormían en camas egipcias, pegadas al suelo, mientras que sus hermanos y hermanas dormían en las azoteas, los cobertizos y las carretas. Los israelitas, sentados mientras celebraban su primera cena de Pascua, no se enteraron de nada, mientras que el gas que se desplazaba a escasa altura asfixiaba a los varones privilegiados de Egipto que dormían en sus camas. Esta conclusión está respaldada por la arqueología. En Avaris, el profesor Manfred Wittak ha encontrado tumbas colectivas datadas antes y después de las fechas que proponemos para el Éxodo. Las tumbas más tempranas son clásicos ejemplos de antiguas epidemias que mataban a hombres, mujeres y niños. Sin embargo, en la fosa común de la época del Éxodo, solo ha hallado varones. Aquí pueden ver huesos de enterramientos de comienzos de la 18ª dinastía. Todas las víctimas son varones. Por el tamaño de las sepulturas y el número de individuos que hay en ellas, creemos que la gente murió en una sucesión rápida y los fueron arrojando a la fosa, algunos boca abajo, otros de costado. Algunos enterramientos solo se encontraban a 20 centímetros de profundidad y apenas estaban cubiertos por un poco de tierra. La Biblia dice que el hijo del faraón también murió durante la plaga que acabó con los primogénitos. Dado que propugnamos que Ahmosis es el faraón del Éxodo, deberíamos poder probar que el hijo de Ahmosis murió joven.
Buscando en el Museo del Cairo, dimos con el hijo de Ahmosis. El príncipe había muerto prematuramente. Tan solo tenía 12 años. Por primera vez en la historia, podemos poner un rostro y un nombre a una víctima de las plagas bíblicas. Parece que la Biblia, la geología y la arqueología narran la misma historia. Pero los escépticos, quienes prefieren considerar el Éxodo un mito, quizás se resistan a aceptar que realmente tuvo lugar, ya que eso implicaría que Dios, en efecto, existe. Los creyentes, en cambio, quizá piensen que una explicación científica del relato bíblico descarta la intervención de Dios. Pero en el libro del Éxodo, Dios no deja en suspenso la naturaleza, la manipula. En otras palabras, según la Biblia, deberíamos ser capaces de comprender los hechos científicos que subyacen en los portentos. Y el mayor portento de todos fue la separación de las aguas del mar. Tras la muerte de los primogénitos egipcios, el faraón permitió marcharse a los israelíes. Pero luego se arrepintió y fue tras ellos, hallándolos acorralados a orillas del mar. El texto hebreo llama a este mar Yam Suf. Y fue aquí donde sucedió el milagro. El mar se abrió. Los israelitas lo cruzaron y se pusieron a salvo. Y cuando las aguas volvieron, se tragaron a todo el ejército egipcio, volcando los carros y ahogando a los caballos y los soldados. Durante años, los exploradores han buscado pruebas del prodigio de la separación del mar. Han organizado expediciones arqueológicas subacuáticas en busca de antiguos carros, espadas y cualquier prueba de la existencia de un ejército egipcio ahogado. Según una teoría, una vasta plataforma sumergida del Mar Rojo pudo estar expuesta brevemente durante una fuerte tormenta, brindando así a los israelíes un puente por el que cruzar. Sin embargo, la búsqueda siempre ha sido infructuosa. ¿Quién se iba a imaginar que en lugar de sumergirnos, debíamos ir en coche? Y eso es porque Yam Suf, como se llama en hebreo el lugar por el que Moisés separó las aguas, durante años se ha traducido mal, como Mar Rojo, cuando en realidad la traducción correcta es Mar de los Juncos. Y los juncos crecen en agua dulce, no en aguas salobres, y en los lagos, no en los océanos. Deberíamos haber buscado un lago. ¿Pero a qué lago se refiere la Biblia al decir que se abrieron las aguas del Mar de los Juncos? It goes like this. Oh, and like that, like almost like a figure eight. Yes. Sirviéndonos de nuestra datación del Éxodo, recurrimos a un antiguo artefacto que señala la ubicación exacta de Yam Suf. También nos facilita la primera prueba arqueológica de la separación de las aguas. En un monumento granítico hallamos una inscripción jeroglífica que narra todo el Éxodo desde el punto de vista del faraón. La Biblia llama rey a Moisés. En este epigrama, Moisés recibe el apelativo de príncipe del desierto. La Biblia llama a los israelitas el pueblo de Dios, la lápida,
los malvados. Y entonces, la inscripción de granito corrobora el milagro de la separación del mar. La comprensión del símbolo está al alcance de cualquiera. 3 olas y 2 cuchillos, el mar separado. Los 3 signos que representan el agua, uno sobre otro, suelen aplicarse a diversas masas acuáticas. Pueden designar el Nilo, pueden designar una marisma, pueden designar el mar. Pero lo que no es tan común es que el término se combine con esos 2 cuchillos. El hecho de que aparezcan los 2 cuchillos asociados con él podría sugerir que esta agua está cortada, que esta agua está dividida. Podría tratarse de una alusión a las aguas del Mar Rojo o del Mar de los Juncos que se abren en el capítulo 14 del Éxodo. A fin de examinar mejor el texto, sacamos un calco del jeroglífico y resulta que el relato egipcio no solo menciona la partición del mar, también menciona el punto exacto donde el mar se abrió. El lugar se llama Pi Hahiroth y actualmente los arqueólogos saben exactamente dónde estaba, lo cual nos permite localizar Yam Suf, el lugar donde, según la Biblia, el mar se separó y los israelíes se pusieron a salvo cruzándolo, y el curso de la historia humana cambió para siempre. Se trata de un antiguo lago que pervivió hasta mediado el siglo XIX. Al construirse el canal de Suez, este antiguo lago acabó pereciendo. Al cabo de un minucioso estudio de esta zona, el profesor Manfred Bittak propuso que los egipcios conocían este lago con el nombre de Patufi, el pantano, la marisma. Y la palabra tuf, juncos en egipcio, se corresponde con el término hebreo suf. Por lo tanto, sugirió que Yam Suf era una denominación derivada de esta masa de agua. Actualmente se llama Lago El Balag. Bajo la siempre vigilante mirada de las autoridades egipcias, viajamos al lago El Balag, el lugar exacto donde creemos que tuvo lugar uno de los mayores portentos de la Biblia. El lecho salino y los juncos atestiguan que, en tiempos, las aguas salobres del Mediterráneo y las aguas dulces del lago El Balag confluían aquí. Detrás de mí se encuentra lo que queda del lago El Balag. Pueden ver las marismas salinas, pueden ver los juncos. Toda esta zona estuvo ocupada por un gran lago, o mar. Pero debido al canal de Suez, hoy se puede caminar o viajar en coche por el mar de los juncos. Uno de los problemas que tiene la mayoría de la gente hoy en día es que saca un mapa y trata de situar los lugares de los que habla la Biblia. Pero no se puede usar un mapa moderno. Hay que utilizar un mapa 3000 años más antiguo. Y esto lo estamos solucionando por medio de imágenes captadas desde un satélite en las que se puede ver las depresiones de los antiguos lagos. De modo que ya podemos comenzar a determinar cómo era el norte del delta del Nilo hace 3500 años. Identificar la situación precisa de Yam Suf significa que, por fin, podremos explicar el milagro de la separación del mar. Esta foto tomada desde un satélite demuestra claramente que el lago El Balag se encuentra cerca del borde del delta del Nilo, donde el cieno se acumula y se desploma de cuando en cuando. Cuando el faraón perseguía a los israelíes hasta las orillas del lago El Balag, la fortísima actividad sísmica que había provocado las 10 plagas y la erupción de Santorini ahora haría que el delta comenzase a deslizarse hacia el Mediterráneo oriental. Y al desplazarse varios millones de toneladas de tierra, el borde de la plataforma continental africana, ahora libre de su carga, debió de elevarse entre 1 metro y 1,5 metros. En otras palabras, el mar se abrió.
El agua debió de precipitarse desde las tierras más altas hasta los bajíos y se formaron charcas y pozas, emergiendo una tierra seca por la que pasaron los israelitas. En aquellos momentos, la continuación de la actividad sísmica u otro hundimiento del delta provocaría un gran tsunami que rompería contra la costa. Tenemos constancia de estos maremotos en Turquía, donde erosionaron la costa, creando unos canales que se adentran hasta 50 kilómetros en tierra firme. Y para hacer eso con una costa, las olas debieron de alcanzar la mitad de la altura del Empire State Building, más de 200 metros. Y esa es precisamente la descripción que nos da la Biblia. Con que el tsunami se hubiera adentrado solamente 12 kilómetros en tierra firme, habría alcanzado el lago El Balag y engullido el ejército egipcio. Para entonces, según la Biblia, los israelíes ya se encontrarían fuera del alcance de las olas. Resulta que algunos de quienes siguieron a Moisés a través del mar abierto y después hasta el monte Sinaí, no lo acompañaron hasta la tierra prometida. Embarcaron y emprendieron un desconocido éxodo hacia Grecia. ¿Cómo es que nadie ha reparado en ello? Porque a nadie se le ha ocurrido ir a Grecia en busca de pruebas de algo acaecido en Egipto. De hecho, hasta hace bien poco, apenas sí había evidencias arqueológicas de contactos entre la civilización minoica de la antigua Grecia y Egipto en tiempos de Moisés. Todo eso cambió gracias a dos grandes hallazgos. El primero tuvo lugar en 1972, cuando excavando bajo las cenizas de Santorini, los arqueólogos realizaron un asombroso descubrimiento que relaciona esta región del mundo con el Éxodo. Hallaron unas insólitas pinturas murales de estilo minoico. Lo increíble es que en ellas aparece un mapa que traza el itinerario de un antiguo viaje entre Egipto y Grecia. La escena en su conjunto puede considerarse el primer mapa, el mapa más antiguo del mundo. El mapa es impresionante. Los colores conservan la viveza de hace 3.500 años. Representa un épico crucero de Egipto a Santorini. El viaje incluye una terrible tempestad en el mar. Retrocediendo aún más, vemos que los antiguos marinos dejaron atrás la fauna y las palmeras del delta del Nilo. A continuación, el trayecto sigue río arriba y finaliza en una ciudad mágica, situada en una especie de isla fluvial. La misteriosa ciudad está rodeada por unas altas murallas y en ella hay edificios de varias plantas, elegantes damas que se asoman desde las azoteas y un próspero puerto. En aquella época, en Egipto solo había un puerto que encaje con la ciudad del mapa: la fabulosa Avaris. Hasta finales del siglo XX, no se hallaron pruebas arqueológicas de contactos entre Avaris y los minoicos de Santorini. Pero entonces, en 1992, se descubrieron en Avaris unas pinturas minoicas perfectamente conservadas, que demostraron que, en tiempos bíblicos, la urbe no solo estaba poblada por israelitas, sino también por gentes procedentes de la antigua Grecia. La mayoría de la gente no se da cuenta de que no solo hubo contactos entre el mundo minoico y los egipcios, sino que además fue una relación muy intensa. Contactos en el comercio, transmisión de ideas. Los egipcios consideraban a los minoicos la única civilización verdaderamente civilizada, aparte de la suya. No tenían una presencia militar en Egipto, en realidad su presencia era comercial. De modo que ya sabemos que existía un contacto íntimo entre Grecia y Egipto en tiempos del Éxodo.
Por lo tanto, es perfectamente razonable suponer que algunos seguidores de Moisés procedían de la zona de la antigua Grecia. Y es bastante posible que algunos de ellos regresaran a Grecia tras el Éxodo. La Biblia dice que Moisés y los suyos salieron de Egipto con grandes cantidades de espadas y oro egipcio. 3500 años después de los hechos, ¿habrá alguna posibilidad de encontrar espadas israelitas y tesoros de oro egipcio en Grecia? Esto es Micenas, situada a 50 kilómetros de la Grecia continental. En 1876, el famoso arqueólogo Heinrich Schliemann, el descubridor de Troya, efectuó en Micenas un hallazgo que conmovió al mundo. Dio con tumbas de 3500 años de antigüedad. Los sepulcros son asombrosos. Cuentan con largos pozos que desembocan en cámaras abovedadas. Se construyeron al pie de una montaña, de silueta piramidal. Lo sorprendente es que en su interior encontró un tesoro, consistente en espadas y oro egipcio. Schliemann creyó que el oro pertenecía a Agamenón, el personaje homérico que suscitó una guerra contra Troya a causa de la hermosa Helena. Pero los especialistas pronto descubrieron que las personas inhumadas en los sepulcros habían vivido unos 300 años antes de Agamenón. Vivieron en torno al año 1500, antes de nuestra era. ¿Es posible que aquí yacieran algunos de los seguidores de Moisés? La respuesta se halla en las lápidas, que hoy sabemos que se colocaron sobre las cámaras funerarias. El significado de las imágenes de las losas jamás se ha descifrado. Hasta ahora. Si preguntas a los estudiosos, ¿qué es esto?, te dicen, bueno, parece una cacería, pero no hay ningún animal. Parece una batalla, pero no hay gente luchando. Observémosla y veremos de qué dan fe en realidad las losas sepulcrales de Micenas, si las contemplamos con sencillez y sin prejuicios ni ideas preconcebidas. Casi me entran ganas de susurrar. Es una especie de secreto, ya que nadie se da cuenta de que se trata de una película de 3500 años de antigüedad, por así decirlo. Son 3 fotogramas de la separación del mar, y no lo saben. No lo saben. Pero fíjense, está clarísimo. En el primer fotograma se ven olas arriba y olas abajo. Están viendo literalmente la división del mar. Y este hombre va en un carro persiguiendo a Moisés, que lleva un báculo. Este es el primer fotograma. Y aquí tienen el segundo fotograma de la película. El agua forma remolinos. Y miren lo que ocurre aquí. Todo el mundo cree que el hombre del cayado es el derrotado, pero en realidad se ha dado la vuelta. Se ha dado la vuelta. Se está encarando con su enemigo. Se encuentra en un terreno más alto. Y este otro hombre está en un nivel más bajo. Y miren, se aproximan unos muros de agua. Y en el tercer fotograma, que se encuentra en otro museo, aún más oculto, verán a este hombre volteado, que el agua lo está sumergiendo, que los caballos están derribados. Y así finaliza la historia. ¿Pero qué dicen los expertos? En cuanto a este ejemplo, tenemos 2 opciones principales. O se trata de un guerrero en una escena bélica, y él es el enemigo, y persigue a su enemigo que trata de escapar con la espada en la mano. Y la segunda alternativa podría ser una carrera de carros. Este hombre se trata de una especie de Juegos Olímpicos antiguos. Este hombre es un juez, y este otro está compitiendo. Él empuña una espada también. Y él empuña una espada. No tiene mucha pinta de espada. A mí me parece más bien un báculo. Sí. En este caso, es una representación abstracta. No es una imagen naturalista con que no podemos decir gran cosa.
Para comprender lo que está ocurriendo aquí, lo único que hay que hacer es tomar esta imagen tridimensional que se ha reducido a una sola dimensión y darle volumen. Y lo que obtenemos es la historia bíblica. Al poner en relación las tres estelas, lo que vemos exactamente como lo narra el libro del Éxodo es un auriga egipcio persiguiendo a Moisés por la separación del mar. Entonces, Moisés se vuelve y se encara con su perseguidor. Unos muros de agua se alzan y se precipitan sobre los egipcios. Finalmente, el auriga, el carro y los caballos quedan sumergidos. Aquí tenemos, grabado literalmente en piedra, un relato visual de una historia bíblica que se remonta a los mismísimos tiempos de Moisés y el Éxodo. La actividad sísmica que posibilitó a los israelitas cruzar el mar habría provocado que el gas y el petróleo que abundan en esta zona se incendiaran. Lo que Moisés y los suyos debieron de ver, tal y como dice la Biblia, es una columna de humo de día y una columna de fuego de noche, que los guiaba hacia el desierto. De modo que si hemos interpretado correctamente los indicios y no erramos acerca del lugar donde el mar se abrió, ya empiezan a cobrar sentido las distancias que nos proporciona la Biblia. Tal vez podamos incluso localizar el legendario monte Sinaí, donde, según las Escrituras, Dios se manifestó ante Moisés. Muchos arguirán que identificar el monte Sinaí equivaldría a corroborar el relato bíblico. Durante miles de años, los aventureros han tratado de dar con la esquiva montaña y siempre han acabado en un lugar erróneo. El monte Sinaí más conocido alberga un monasterio cristiano del siglo III. Se trata de una elevada montaña situada al sur de la península del Sinaí. Y aquí es a donde acuden en masa los turistas. El lugar solo tiene un problema. No reúne un solo criterio bíblico. Queda muy a trasmano de las principales rutas que atraviesan la península. No está nada cerca de Israel, a donde se dirigían los israelitas. No existe un solo llano donde pudieran acampar cientos de miles de israelitas. Y dado que el terreno es granítico, apenas si hay vegetación para alimentar a los rebaños, ni agua para las personas. Con que, ¿dónde está la montaña de Dios? Al seguir a Moisés por el desierto, solo pudieron seguir una de las 4 rutas principales. La septentrional, la meridional o alguna de las 2 centrales. La Biblia dice expresamente que no fue la ruta del norte. La orografía descarta la del sur, dejándonos solo las 2 centrales, que confluyen para formar un solo camino que conduce a la tierra de promisión. Es el único itinerario posible, ya que al sur de la ruta hay unas montañas peligrosas y al norte hay una zona desértica con dunas. Se trata de un antiguo camino con sistemas hidráulicos que lo jalonan. Así que tuvo que ser la ruta por la que Moisés huyó de Egipto. Y es la senda que debió de volver a tomar finalmente para conducir a los israelitas al monte Sinaí, donde se produciría la revelación. La Biblia nos brinda 3 coordenadas para situar el monte Sinaí. Primera, según el itinerario bíblico,
El monte Sinaí se encuentra a 14 jornadas de marcha de un lugar llamado Elim. Elim hoy puede identificarse fácilmente con un lugar situado al sur del lago El Balaj, que hoy se llama los manantiales de Moisés. Si una muchedumbre no puede avanzar más de 15 kilómetros diarios, podemos trazar un arco que nos adentre 210 kilómetros en el desierto. Esto nos da nuestra primera coordenada. El Éxodo, en su capítulo 3, versículos 1 y 2, dice que Dios se manifestó ante Moisés en forma de zarza ardiendo en el monte Sinaí. En aquellos momentos, Moisés estaba pastoreando las ovejas de su suegro, sacerdote de Madián. Por consiguiente, el monte Sinaí tiene que encontrarse en la zona de pastos de los madianitas. El problema es que los madianitas vivían en Arabia Saudí, no en la península del Sinaí, salvo en un lugar llamado Timna. Aquí, los arqueólogos han hallado restos de ganado madianita e incluso grabados madianitas. Si Moisés estaba apacentando un rebaño madianita en el Sinaí, este es el único lugar donde pudo acampar. Y, teniendo en cuenta las prácticas pastoriles de la región, el monte Sinaí no puede estar a más de 45 kilómetros de Timna. Esto nos ofrece nuestra segunda coordenada. La última coordenada bíblica para dar con el monte Sinaí aparece en el Deuteronomio, capítulo 1, versículo 2. En él se dice que la montaña de Dios está a 11 jornadas de un lugar llamado Kadesh Barnea. Actualmente, casi todos los arqueólogos identifican el Kadesh Barnea bíblico con el oasis de Tel el Kudeirat, sito en la región septentrional del centro de la península del Sinaí. Usando como antes los 15 kilómetros por jornada como medida, ya podemos trazar nuestro último arco en el desierto, 165 kilómetros desde Kadesh Barnea, lo que nos deja un área muy pequeña que concuerda con todas las coordenadas bíblicas. No obstante, pese a su reducido tamaño, en ella hay muchas montañas. Pero hay una pista que podría ayudarnos a precisar de qué pico se trata. El libro del Éxodo llama al monte Sinaí montaña sagrada. Y las montañas sagradas del desierto se caracterizan por sus santuarios rocosos al aire libre. What are those? They look like little excavations. That's amazing. En esta zona, solo existe una montaña rodeada de santuarios. Hoy en día, ese monte se llama Jebel Hashem el Tarif. Very distinct, that second piece, okay? Right there. Aunque toda esta área se encuentra en plena zona militar, logramos entrar. Esta montaña reúne perfectamente todos los requisitos del monte Sinaí. Está rodeada por un gran altiplano que podría haber acogido a varios centenares de miles de israelitas. Es fácilmente accesible. Está situada literalmente junto a la carretera que atraviesa el Sinaí, que sigue el recorrido de la antigua ruta. La montaña no es muy elevada. Tan solo se alza 200 metros sobre el nivel de la altiplanicie, aunque destaca mucho. Se puede divisar desde lejos y lo que la hace única es que está rodeada por la mayor concentración conocida de santuarios al aire libre que hay en el desierto. Si no nos equivocamos, hará unos 3.500 años, Moisés subió a esta montaña y recibió los 10 mandamientos en su cumbre. Pero no se nos permite aproximarnos más. Nuestro equipo de cámara profesional desentona enormemente en una zona militar. El ejército egipcio nos prohíbe continuar.
No podemos subir a la montaña para confirmar nuestra teoría de que este es el Sinaí. Pero regresamos sin equipo de filmación y pertrechados únicamente con una pequeña cámara. Pudimos ascender hasta la cima, en busca de pruebas de que esta es la montaña donde Dios entregó a Moisés los 10 mandamientos. Pero ¿qué habría que encontrar para demostrar que se trata del monte Sinaí? Según la Biblia, el monte Sinaí reúne unas características únicas. Si esta es la montaña, debería tener una gran hendidura, un podio natural desde el que Moisés pudiera dirigirse a su pueblo. Como en todas las montañas sagradas, debería haber tumbas de santones en su cumbre, y también indicios de un manantial de agua potable en lo alto del monte, un rasgo sumamente raro que, según la Biblia, distingue al Sinaí del resto de las montañas del desierto. Cuando ganamos la cima, encontramos todo tal como debía estar. La grieta que domina un anfiteatro natural. Desde aquí, la voz de Moisés debió de oírse a varios kilómetros de distancia. Y aquí están los sepulcros. Cada uno forma un círculo de unos 6 metros de diámetro y están construidos formando una plataforma. Todos ellos pueden ver la cámara funeraria, la cámara mortuoria, y está muy bien edificada y techada. Y lo más extraño de todo. Fíjense. ¿Ven eso blanco? Al parecer en tiempos hubo una fuente en la cima del monte. Esto es travertino, lo cual significa una acumulación de calcio que se produce en determinadas condiciones de humedad, lo que indica que antiguamente aquí hubo un manantial. Hallar algo así en la cumbre de una montaña es bastante inusitado. Los restos de un antiguo fontanal. Sí, es algo extraordinario. Todos los indicios señalan que esta montaña es el monte Sinaí, donde, según la Biblia, por primera vez se oyeron las palabras hoy cinceladas en la imaginación humana. Yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de ellos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Acordarte has del día del reposo para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo. Y no codiciarás la mujer de tu prójimo. Según la Biblia, Moisés copió los 10 mandamientos en unas tablas de piedra y las guardó en una caja de oro, el Arca de la Alianza. A continuación erigió un templo portátil a los pies de la montaña, un tabernáculo, que sería el lugar donde se adoraría al Dios de Israel y se alojaría la Sagrada Arca. Esta maqueta del Sacro Tabernáculo se ha confeccionado siguiendo rigurosamente las instrucciones contenidas en el propio libro del Éxodo. En tiempos del Éxodo, al aproximarte a la entrada, te encontrarías ante una cortina de 7 metros de altura. Según las antiguas fuentes judías, las cortinas estaban decoradas con leones alados o grifos, unos seres habitualmente asociados con la antigua Grecia. Tan solo los sacerdotes estaban autorizados a entrar en el atrio. Y aquí había un altar de 4,5 metros de altura,
destinado al sacrificio de animales. Cotidianamente, los sacerdotes llevaban a cabo el ritual de subir los animales por la rampa. A continuación, con la sangre de las víctimas se ungían los cuernos del altar. Al fondo del atrio se encontraba el tabernáculo, la casa de Dios. Solo Moisés, su hermano Aarón y los hijos de Aarón entraban en él. Aquí, tras otro tapiz con figuras de grifos bordadas, se encontraban los útiles de oro dedicados al culto. Y detrás estaba el Sancta Sanctorum. En él solamente se custodiaba un objeto, el objeto supremo, el Arca de la Alianza. Nadie sabe con exactitud cómo era el Arca de la Alianza. La Biblia afirma que fue diseñada por el propio Dios para albergar los 10 mandamientos. Basándose en la descripción del libro del Éxodo, ha habido quienes han tratado de reconstruirla, hasta con las pértigas para su transporte y una tapa de oro coronada por 2 aves. Como quiera que fuese, lo que está claro es que era una exquisita obra de orfebrería. La Biblia dice que la tribu de Dan ayudó a fabricar el arca de oro. Es una mera coincidencia que Homero llame a las personas enterradas en Micenas Danoi. Es posible que entre los objetos de oro hallados por Schliemann en Micenas haya una imagen del arca realizada por los danitas que confeccionaron la caja que en tiempos contuviera los 10 mandamientos. Por increíble que parezca, entre las piezas de oro se cuenta una alhaja sacerdotal que ha pasado inadvertida y sin publicidad. Hasta ahora, los expertos han supuesto que es la representación de un solo objeto. Pero creemos que se trata de una imagen realizada hace 3500 años de 3 objetos legendarios vistos de frente. Aquí podemos distinguir claramente el altar sagrado, la rampa del tabernáculo y el arca de la alianza. Al fin, sabemos cómo era el arca de la alianza. Mejor si cabe, sabemos qué aspecto presentaban los objetos sagrados, contemplados desde el Sancta Sanctorum. Hasta ahora, la única persona que ha podido ver estos objetos desde esta perspectiva es Moisés. Al comienzo de este viaje nos hacíamos esta pregunta. ¿El éxodo bíblico es en realidad o ficción? Creo que se han aportado datos convincentes que avalan que el éxodo es un hecho histórico.
Se nos han mostrado por vez primera antiguos jeroglíficos y epigramas que representan la separación de las aguas. Se han explicado las plagas bíblicas y las pruebas arqueológicas y geológicas de que realmente tuvieron lugar. Hasta hemos ascendido al auténtico monte Sinaí. Y por último, Jakobovich ha revelado el que seguramente sea el descubrimiento del milenio, una imagen de oro del Arca de la Alianza. Pero creo que debemos concluir nuestro viaje, tal como lo emprendimos, con una pregunta. ¿Todo esto ocurrió a resultas de unos tremendos cataclismos geológicos desencadenados exclusivamente por la naturaleza? ¿O los terremotos, los volcanes y los tsunamis se debieron a la intervención divina, cuando Dios decidió liberar a una nación de la esclavitud y forjar una nueva alianza con la humanidad?